Te encuentres en medio de la oscuridad de la noche y escuches a lo lejos el llanto de una mujer. ¿Te has preguntado quién es y por qué sufre tanto? En lo más profundo de la historia mexicana existe un misterio que ha perdurado a lo largo de los siglos, una historia que se ha transmitido de generación en generación, cuyo origen está estrechamente relacionado con las antiguas culturas prehispánicas y que hoy ha trascendido para convertirse en la leyenda de La Llorona. La Llorona es comúnmente reconocida como una mujer fantasmal vestida de blanco, que vaga por las calles y ríos en la oscuridad de la noche, llorando y gritando por sus hijos, a los que supuestamente ahogó o perdió. Su presencia se asocia con la muerte, el dolor y la maldición. Pero, ¿de dónde viene esta figura tan aterradora y cuál es su conexión con la historia y la cultura de México? La respuesta nos lleva a los días de la conquista. Viajemos atrás en el tiempo, al siglo XVI, cuando los españoles desembarcaron en lo que hoy llamamos México y se toparon con el imponente imperio mexica, que gobernaba una gran parte de Mesoamérica. Los mexicas eran un pueblo guerrero, profundamente religioso y lleno de orgullo por su civilización. No obstante, también reconocían que su destino estaba entrelazado con los designios de los dioses y que debían mantenerse alerta ante las señales enviadas por lo divino. Según la tradición náhuatl, unos años antes de la llegada de los españoles al Valle de México, en Tenochtitlán, acontecieron una serie de extraños fenómenos naturales. Estos eventos, cargados de misterio, sembraron el temor y fueron interpretados como premoniciones divinas que anunciaban tiempos oscuros. Estos acontecimientos extraordinarios eran conocidos por los mexicas como Tetzacuil, algo inusitado, portentoso, que causa asombro, espanto y es anuncio de algún acontecimiento futuro. Según Fray Bernardino de Sahagún, fueron 8 los presagios funestos que azotaron Tenochtitlan. Las señales que predecían la caída del imperio mexica se relacionaron con fenómenos naturales, como la caída de un rayo que destruyó el templo de Xiuhtecutli, una inundación que elevó el nivel del agua y azotó la ciudad, o el paso de un cometa que iluminó el cielo nocturno y fue visto por el propio Moctezuma. Sin embargo, ninguno de estos presagios causó tanto temor como el sexto, cuyo eco forjó una leyenda que aún forma parte de la tradición oral en México. Según el antiguo códice florentino, el sexto presagio funesto trajo consigo la aparición nocturna de una deidad, Cihuacuatl. Esta diosa recorría Tenochtitlan en la oscuridad, llorando y lamentándose, clamando por sus hijos. La diosa estaba estrechamente relacionada con la figura de Tonantzin, considerada la madre divina de los nahuas. En las representaciones pictográficas, Cihuacuatl se mostraba como una mujer serpiente, añadiendo un toque de misterio y simbolismo a su figura. Pero hay más. Esta deidad también era la protectora de las mujeres que morían dando a luz. Según la creencia náhuatl, estas mujeres acompañaban al sol en su muerte y resurrección simbólica en cada atardecer. Entonces, cuando la deidad lloraba por sus hijos, estaba llorando por los hijos del sol, por los guerreros que van a morir en la guerra. Es una forma de anticipar la caída de Tenochtitlan, la muerte del sol mexica. Así, la Llorona se convirtió en un símbolo de resistencia y la nostalgia de los pueblos originarios ante la invasión española, que trajo consigo la destrucción de su cultura, religión e identidad. La Llorona es la voz de un pueblo que perdió a sus hijos, su tierra y su libertad. La intriga se profundiza aún más en las antiguas páginas del Códice Durán. Sexto presagio. Muchas veces se oía una mujer que iba llorando, iba gritando, andaba diciendo: hijos míos, ya nos vamos. A veces decía: hijos míos, ¿a dónde los llevaré? Estas palabras llenas de misterio resonaban en las noches, y la noticia de esta oscura aparición llegó hasta Moctezuma, el gobernante de los mexicas. Lleno de preocupación, encomendó a sus sabios, los calpixques, la tarea de investigar el enigma detrás de los lamentos de esta misteriosa figura y les instó a descubrir cómo satisfacer sus exigencias. La figura de una mujer afligida, vestida de blanco, llorando por sus hijos y lanzando gritos y lamentos en las encrucijadas de los caminos durante las noches, se convirtió en una analogía después de la conquista. Fue un proceso que marcó el fin del mundo tal y como lo conocían los antiguos nahuas. El primer registro escrito de esta historia
que posteriormente se transformaría en la leyenda de La Llorona, fue una obra de Fray Bernardino de Sahagún. Describió a Cihuacuatl de la siguiente manera: aparecía muchas veces, según dicen, como una señora vestida con atavios suntuosos. De noche vociferaba y sus lamentos llenaban el aire. A esta diosa la llamaban Cihuacuatl, que significa mujer de la culebra, y también la llamaban Tonantzin, que significa nuestra madre. Esta historia se transmitió a través de la tradición oral y ganó fuerza a finales del siglo XVI, después de la caída de Tenochtitlan. Algunos cronistas, como Diego Muñoz Camargo en su obra Historias de Tlaxcala, retomaron los relatos de las voces indígenas y gradualmente se popularizó en los primeros años de la agitada sociedad novohispana. A lo largo del tiempo, la leyenda de La Llorona ha tejido una red de versiones y misterios, como hilos de una trama que se entreteje en las distintas regiones y épocas de México. Algunas de estas versiones la vinculan con la figura de la Malinche, la mujer indígena que desempeñó el papel de intérprete y amante de Hernán Cortés, una figura controvertida que fue acusada de traicionar a su propio pueblo al colaborar con los conquistadores. En otros relatos, se la asocia con una mujer mestiza, atrapada en un torbellino de pasión y abandono por parte de su amante español. Los celos, el desengaño y la locura la llevaron a cometer un acto impensable: ahogar a sus propios hijos en el río. Otras versiones la conectan con el dramático destino de una mujer indígena, víctima de un acto de violencia perpetrado por un español que la dejó embarazada. Al dar a luz, rechazó a su propio hijo por ser fruto de aquel terrible incidente y lo arrojó al agua. No obstante, más allá de la versión que se elija contar, La Llorona es una figura que refleja el dolor, el sufrimiento y la violencia que marcó la historia de los pueblos originarios durante la conquista y la colonia. Personifica el mestizaje forzado, la pérdida de la identidad y la resistencia cultural. Su historia trasciende el pasado y se proyecta en el presente y el futuro de México. Y así el famoso grito de "¡Ay, mis hijos!" continuará resonando en las calles de la Ciudad de México y en las tradiciones mexicanas, recordándonos la compleja y fascinante historia de este país. ¿Has escuchado alguna versión diferente de La Llorona? Te leo en los comentarios. Espero hayas disfrutado este video. Si te gustó, no dudes en expresarlo dando un like, compartiéndolo con tus amigos y suscribiéndote al canal para acceder a más historias interesantes. Gracias. Nos vemos en otros misterios de la Tierra.